Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Excelente. Bien, buenas noches. Bienvenidos a esta clase una vez más. Qué bueno que se den cita. Gracias por encender la cámara. Paula y Julio, Joana, Viviana, Dylan, Isel, Andrea, Fabricio, Joel, Osvaldo, Víctor, Jimena, Cris, Renata, Melanie, Vanessa, Joana. Bien, John, buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? Buenas noches. Joana, ¿me quieres decir algo? Sí, profe, tenía una duda junto con algunos otros compañeros del curso y era respecto a los grupos que vamos a tener para las tareas colaborativas, ya que se nos hizo raro porque en las demás materias nosotros escogimos nuestro mismo grupo y en esta ya tenemos un grupo asignado. Entonces, nuestra pregunta era si podíamos quedarnos con los grupos que ya habíamos escogido para no enredarnos con tener más grupos de los, o sea, quedarnos con nuestro grupo escogido y no enredarnos con el grupo que ya nos puso usted, o nos tendríamos que quedar con los grupos que nos puso usted, profe. Verá, le voy a ser muy sincero. Más bien, antes que nada, ¿en qué asignaturas ustedes hicieron esto que ustedes me acaban de decir? Porque recién el día lunes, o sea, no, perdón, se programó para hoy día. Los docentes les han de haber dicho hoy día la comunicación. Sí, profe, ya teníamos una lista previa, ya todos habían mandado sus grupos y yo tenía una lista, entonces esos grupos se van a mantener para todas las materias y ya se están inscribiendo. Sí, la pregunta es, ¿por qué no me hicieron llegar la lista de grupos? Profe, fue porque usted ya nos había puesto en el grupo que ya tenía los grupos asignados, por eso quería hablar sobre esto con usted el día de hoy. O sea, le entiendo, pero no logro comprender. Es decir, si ya tenían otras asignaturas, porque entiendo lo que usted me está diciendo es que ya tenían otras asignaturas. Entonces no logro entender por qué no me pasaron en la mañana. Yo les mandé esto a las 9 de la mañana y me hubiesen notificado en la mañana para poder proceder. Sí, profe, lo que pasa es que nosotros tuvimos una pequeña reunión antes del inicio de clases y ahí es donde dijeron prácticamente las indicaciones que a todos los tutores les habían hecho llegar, la información de que los estudiantes van a escoger su propio grupo y vamos a tener que matricularnos. Entonces, por eso teníamos esa pequeña duda con respecto a su materia y justo nos surgió la duda ya que usted había mandado justamente ya que tenía sus grupos asignados. Y Sí. queríamos hablarlo directamente en clase porque tal vez si por mensaje la información no se transmitía bien. O sea, ¿a qué rato tuvieron la reunión? No, no es un problema, por lo que me hubiesen dicho, profe, tenemos un tema con los grupos, podríamos conversarlo en la noche. Y hubiese puesto en pausa porque ya están generados los grupos. La reunión fue, profe, al inicio de clases, más o menos antes de iniciar lo que vendría siendo todas las clases. A ver, sí, insisto, perdón que sea un poco necio en eso, no lo logro entender. O sea, me está diciendo que hoy día tuvieron una reunión. Ya, entonces no tiene nada que ver uno con lo otro. Porque suelen cambiar los parámetros. En todo caso, nosotros tuvimos una directriz y eso es lo que se ha procedido. A ver, yo lo que les propongo, voy a dar la clase, yo lo que les propongo, pero no les voy a asegurar nada, es que voy a revisar, porque como les digo, ya están hechos los cursos, ya están hechos los grupos y hay un grupo, de hecho, en el primer semestre que a tiempo me lo dijo, les puedo compartir hasta la pantalla, me lo dijo, permítanme. Mm, de corporal.
Lenguaje corporal. Al mediodía. Yo les notifiqué a las 11 de la mañana y a las 11:23. Sí, no, miento, a las 10 de la mañana les notifiqué. 9:57 les notifiqué. De ahí me dijeron el tema de los grupos. Comenzamos un poco y a las 11 de la mañana ya les cambié del grupo, me mandaron una lista del único grupo que había tenido este tema. De todas las asignaturas quedó y no ha tenido ningún inconveniente. Entonces, no sé, por eso me sorprende que me digan como que con todos los docentes han hecho esto. No, no logro entender. Yo no tengo ningún inconveniente con los otros estudiantes en ninguna de mis asignaturas. E incluso, como les digo, lenguaje corporal P2 me pidió que le haga el cambio. Sí, profe, respecto a la reunión que le mencionaba, era básicamente con coordinación general antes del inicio de periodo de clases, no sé si ahí sería correcta la pronunciación. Y ahí fue donde a todos, como comunicado general, dijeron que nosotros ya teníamos la disposición de elegir como el propio grupo. Chris, ¿le quieres decir? Sí, sí, te entendí. No te preocupes, Víctor, entiendo bien lo que me dices. Pero de todas maneras, como te digo, está asignado a los grupos. Crisley, Ujú. Básicamente lo que le quería decir, tutor, buenas noches, era que nosotros no le habíamos notificado porque en la reunión se nos dijo que todos los tutores tenían conocimiento de esto y pensamos que usted también lo tenía. ujú. ¿Y en qué asignaturas ustedes han hecho esto? En En todas, el tutor. resto, No, te estoy preguntando en qué asignaturas. No te dije, o sea, quiero saber en qué asignaturas. Redacción comunicacional, diagramación de medios digitales y escritos y las demás que se me van, tutor. Teorías de la imagen, teorías de la comunicación y estas. Son Mm, cinco. Deontología, legislación. Redacción, redacción. ok. Bueno, como les digo, yo les ofrezco revisar esto. Como no he tenido ningún inconveniente con ninguna asignatura. Voy a insistir, estoy en quinto, sexto, séptimo, primero, segundo, cuarto. Y el único grupo que me pidió cambio es lenguaje corporal, que lo tengo aquí. Me pidieron de favor que les cambie porque ellos ya tenían un grupo asignado y me mandaron. Ah, no, también educomunicación también me solicitaron desde el inicio del semestre, me dijeron que ya tenían un grupo y me pasaron un listado. Por lo demás, como les digo, no he tenido ninguna notificación de ustedes. Voy a revisar. Como ustedes entenderán, ya están armados los grupos. En todo caso, voy a revisar y les avisaré el día de mañana si es que se ha podido desarmar los grupos en la plataforma y armarlos de nuevo, porque todavía, digamos, implica trabajo, pero no tengo ningún inconveniente en hacerlo. La idea es que ustedes se sientan cómodos, pero insisto, o sea, creo que podrían haber informado para poder ayudarles, o sea, hay predisposición de poder colaborarles, eso es importante, pero si no me notifican a tiempo va a ser un poco más difícil. Profe, tal vez no sé si podría sugerir algo. Me parece que en la plataforma tenemos la pequeña opción de abandonar el grupo y como para reubicarnos en los grupos que tenemos y nosotros le mandamos el Excel que ya tenemos armado. Así usted no tendría que armarlo tal vez manualmente y nosotros podríamos armarnos ahí con nuestros grupitos que ya teníamos. Esa tal vez es una sugerencia o si no, a sus disposiciones, magíster. Gracias, Víctor, la iniciativa. Voy a revisar y como te digo, si es que hay la posibilidad, les avisaré y les pediré de inmediato que me pasen la lista. Eh, Vane, Merlin. Profe, buenas. Jesús. Profe, lo que pasa es que nosotros nos mandaron en los correos institucionales un link con cómo teníamos que nosotros cogernos e inscribirnos en los grupos que nosotros deseamos. Y eso incluso está en la plataforma de las asignaturas, que nosotros mismos escojamos nuestro grupo y nos inscribamos de acuerdo al grupo que nosotros deseamos. Y eso nos dijeron desde el inicio, antes de comenzar las clases, Sí, antes de sí, comenzar, mejor dicho.
Sí, sí, estoy consciente de eso, no, no sé si me entendiste, sí estoy consciente de eso, creo que ya me expliqué que sí hay disposición, o sea, voy a intentar a tratar de ayudar, porque bien, efectivamente entiendo que ya tienen un grupo, voy a tratar de ayudarles, creo que no sé si dejé claro eso, que hay predisposición. Mary, Sí, doctor, buenas noches. También no podría haber la posibilidad de que como nos sugirieron que tengamos el grupo de la sumativa final, que eso sí va a ser aleatorio, eso no podemos escoger los grupos. Solamente para las tareas colaborativas podíamos escoger de forma de afinidad, pero para la tarea sumativa era que prácticamente usted como tutor nos ponía de una forma aleatoria. Eso fue lo que nos pudieron explicar cuando comenzó la reunión al principio de año con los coordinadores de carrera. Entonces, en las otras materias lo hemos hecho de esa manera, de forma por afinidad. Ellos nos sí, mandan un horario de matriculación que tenemos desde hoy hasta el día viernes para podernos agregar a todos los grupos de cada materia. Redacción, teoría, legislación, sí, en el teoría de la caso, imagen. sí, en el caso de mis asignaturas, eh, cada una me ha enviado un listado. Por ejemplo, creo que Johanna mandó el listado y nosotros tenemos que irnos agregando al grupo que nosotros mandamos el listado. Así, cada integrante. Así es. Merly, sí, comprendo la dinámica, no te preocupes, no es necesario, pero sí entiendo la dinámica. ¿Está bien la Bueno, explicación? bueno. Sí, está muy Muchas bien. gracias, Luis. Bueno, vamos a empezar entonces. Eh, por favor, envíenme en el listado del que tiene, por favor. Ya, profe, ya le envío en este momento. Listo, profe, no sé si ya puede visualizarlo en el grupo. Sí, bien. Confirma si están los grupos en el chat, por favor, para revisarlo al final de la clase. Hay alguien que me ponga en el chat, por favor, que estos son los grupos asignados, porque la lista que me envió, no sé si me ponen el ok de la lista o están en conformidad con esos grupos, por favor. Ok.
confirma si ven la pantalla, por favor. Sí, profe. Ya, excelente. Bueno, teníamos varias presentaciones que tenían que realizar hoy día, que quedaron pendientes. Sí, tutor, era la exposición. Ok. Bueno, entonces voy a exponer y para que el grupo que ya esté, que estén coordinando internamente para que pueda empezar, ¿de acuerdo? Hola. Sí, profe, entendí. Chévere. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? También minimizar las pantallas que tengo aquí abiertas porque ah, quiero enviarles esto también para análisis. Sí. Entonces les tengo que mandar. Uy, se desconectó. Vamos a trabajar lo que les acabo de enviar también. Vamos a trabajar el tema del análisis semiótico que vamos a hacer de la iconocidad en la imagen visual, pero con la representación y la significación en los medios de comunicación a propósito eh, de lo que estamos nosotros atravesando en la coyuntura de la consulta popular, ¿de acuerdo? Ya estoy también averiguando si es que es posible hacer el cambio de una vez para ver si eso les puede ayudar. ¿Ok? Bueno. Hoy lo que vamos a ver es, vamos un poco a meternos en el concepto fundamental de la iconicidad, o para decirlo de otra forma, o de manera más sencilla, qué tan parecida es una imagen a la realidad que representa. Y para que esta, esta hora de clase sea un poco más entretenida, más dinámica, que podamos, digamos, entender a partir de un ejemplo cotidiano que tenemos en este caso, como el de la consulta popular, vamos a usar cada concepto, perdón, cada concepto que veamos para direccionar la comunicación. Perdón, para direccionar un poco la comunicación visual, la comunicación textual, la comunicación sonora, con referencia a la consulta popular, ¿de acuerdo? Permítame que ya me respondió soporte técnico.
Pero estoy justo conversando con el soporte técnico de la plataforma para ver si se puede hacer el cambio de sus grupos. A ver si me autorizan y me dan permiso de hacer el intercambio de grupos. A ver, bien. Entonces, les decía que vamos a trabajar toda esta semana el tema de la semiótica y vamos a hacer, vamos a utilizar la semiótica para hacer análisis de las preguntas de la consulta popular con respecto a las publicidades que nosotros atravesamos y que vemos que nos invaden en las redes sociales, en la televisión, en la radio y que va a empezar incluso más fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se usan las imágenes, cómo se usan los símbolos, cómo se usa el lenguaje para persuadir al elector, en este caso, sobre las 11 preguntas, ¿de acuerdo? Y ojo, es importante que se comprenda que en este análisis nosotros lo que vamos a adoptar es una postura crítica para entender cómo el discurso, el discurso mediático se construye y se vende, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar las estrategias tanto del sí como del no y cómo estas estrategias van a persuadir desde la perspectiva de la semiótica para apelar a un sentimiento, para apelar a una razón, ¿de acuerdo? Entonces vamos a disfrutar, digamos, esta clase. Pueden tomar un café, un agua para un poco estar en sintonía, bien abrigados en esta noche fría. Bien, entonces, como les decía, a mí también no les estoy viendo. Un segundo. Aquí está. Ok. Entonces, Merly, ¿cuál de las 11 preguntas crees tú que, digamos, es la que más te ha llamado la atención? Bueno, la que a mí más me llama la atención es el tema de los asambleístas, la ¿Ya? reducción de asambleístas en la Corte, Ujú. ¿Y por qué? porque me parece algo exagerado la cantidad de dinero que se desperdicia al pagar a todos los asambleístas, que muchos sí trabajan, pero otros no hacen su trabajo como debería de ser, en ayudar a que el país prospere, avance con las medidas que necesitamos ahorita con la inseguridad. Ok. ¿Dónde está la pregunta? Permíteme, vamos a hacer un research. Pregunta uno, consulta popular. Les mandé el texto, ¿no? Pero lo que estoy buscando en este momento es una imagen publicitaria que seguramente ya saldrá sobre las preguntas. Ok. Víctor, ¿qué te connota esto de esa perspectiva semiótica que hemos visto en estas clases? Oh, Peirce, Saussure. Tal vez puede ser que se podría connotar un poco el simbolismo del militar en el fondo, ¿no? Como que mm, pone a la seguridad e inseguridad del país como el eje central de la consulta popular, se podría decir. A pesar de que la consulta tiene diferentes ejes, el hecho de que esté un militar y tal vez en el texto se lea sobre la seguridad en Ecuador bajo la lupa, decrete que la consulta popular se va a centrar justamente en tal vez el tema de la seguridad.
eso podría tal vez connotar respecto al simbolismo y a lo que se está utilizando en la imagen. Muy bien, Víctor, es correcto. Y lo que acabas de decir es importante porque, ojo, que esto es un medio de comunicación, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una connotación muy solapada eh, frente a eso, ¿no? Porque la misma, Joana, ahora vas a ver esta imagen tú. La misma que opinó Víctor, profe. No, ahorita voy a compartirte. Ah, ya. Ahora sí. A ver, lo que yo podría analizar esta imagen fue lo que sucedió en el paro con Efraín Ruales. Era Ruales, ¿verdad? No recuerdo muy bien el nombre. Ah, Efraín Fuérez. Bueno, aquí podríamos aplicar el concepto de los campos semióticos, de que una imagen tiene diferentes significados o que una misma frase puede tener, según la percepción de la persona que está interpretando. Lo que yo, o sea, es algo obvio, se ve como las Fuerzas Armadas se van en contra del ciudadano y lo que hace esta imagen es hacer... Bueno, sí, un medio de comunicación publicará esta imagen. Lo que hace es hacerle quedar mal a los militares porque, o sea, se ve claramente la violencia que están aplicando contra el ciudadano. Muy bien, excelente intervención, muy bien, me encanta. Osvaldo, Eh, Osvaldo, sí, sí, profe, buenas noches. cuéntanos qué opinas tú de esta imagen que estás mirando en este momento. Sí, profe, no. En la imagen podemos observar los vehículos militares o policías, no. Varias personas uniformadas, en lo que parece ser una operación, una intervención en la vía pública. En el suelo también podemos observar una persona tendida y dos uniformados cerca, posiblemente realizando una acción control o arresto o asistencia, por eso, profe. Ok, ok. Víctor, ¿quieres decir algo? Gracias. Profe, esta imagen se podría interpretar de formas distintas, ¿no? Dependiendo del contexto. Porque digamos que si tal vez algún extranjero lo viera, podría interpretar justamente la asistencia a alguien que está tal vez malherido. Pero un ecuatoriano que vivió justamente la escena, pues sabe lo que pasa, ¿no? Como quien dice, sabe el contexto. Claro, tienes toda la razón. Ojo que esto es, digamos, sí tienes razón, pero esto entiendo, digamos, el hilo fino que hiciste, está súper bien. Me encanta que sean muy críticos, eso es espectacular. Para eso, de hecho, es mi apuesta que sean así. Pero incluso, y quiero poner incluso el dedo ahí en la llaga, lo que acabas de decir es importante. Incluso un periodista extranjero, pensando que hace un periodismo, digamos, una persona, digamos, que haga no solo periodismo, va digamos, a buscar esa fuente.
en términos de qué hay ahí, es decir, ver el video completo. Entonces ahí van a darse cuenta de que efectivamente no, no, digamos, no era ayuda humanitaria, pero está muy bien lo que dices, porque lo que acabas de decir es precisamente lo que se utiliza en publicidad como el sacarte de contexto. Entonces está súper bien. Ahora vamos a ver esto. Y Nicole, Nicole Tapia, Nicole Taipe. Taipe, perdón. Ay, ya, le escuché mal, es que el internet está mal. Sí, dígame. Eh, lo mismo que han estado diciendo los compañeros y compañeras desde esta perspectiva que miras acá, que está apelando a ti. Em, ¿Se me escucha? Sí, Bueno, tal vez la imagen, no sé, puede transmitir este mensaje sobre justamente la autoridad, ¿no? En el lado derecho del sí y en el izquierdo del no. O sea, tal vez sensibilizar esa parte o esos límites también em, de la autoridad o este poder militar en sí. Em, Creo que la imagen también refleja tal vez este respeto, no sé, justamente a lo que se debe hacer. Em, Eso. ok, bien. Vamos a seguir. Ok. Merly, Estas dos imágenes tienen dos conceptos diferentes. En el uno donde nos puede persuadir el no por la consulta popular y en el otro nos tiene la persuasión del sí, con una imagen en la cual nos está exponiendo como seguridad, como que, pues, el Ecuador va a cambiar, pero en la otra estamos hablando de que hay un atentado en contra de los derechos humanos de una persona, en el cual es lo contrario. Entonces aquí podemos decir que las imágenes nos pueden manipular de cierta manera para tomar una decisión correcta o incorrecta a la vez. es correcto lo que acabas de decir. A ver, creo que les había dicho el primer día de clases, ¿no? Pero no hay ninguna opinión desacertada en esta clase, en esta asignatura semiótica. Todas las opiniones son válidas, verdaderas, en términos de que se les acoge. No hay opiniones cerradas. Dicho esto, en el caso de la apelación emocional que se llama alta iconicidad, esta apelación emocional del sí. La campaña del CID, vamos a ver cómo utiliza la imagen del militar siempre en acción. Entonces es un icono de alta iconicidad y los spots publicitarios van a mostrar, por ejemplo, tanques de guerra, operativos como este que estamos viendo aquí, eh, porque esta es una representación que busca una respuesta mucho más emotiva en términos de la seguridad, en términos de la protección, en términos del orden, de la paz, del alivio, ¿no? Entonces es un atajo emocional frente a una crisis de seguridad. Entonces esto te va a dar, digamos, esa sensación y por eso la gente se va a evocar entonces, esa perspectiva, ¿de acuerdo? Pero tenemos una baja iconicidad también y a la vez una alta en ese sentido, en términos de cómo la contraparte de la campaña del no va a utilizar la emoción, va a apelar a la emoción y a la sensibilidad, a la humanidad, eh, a partir del no, en términos de, digamos, la balanza entre el poder
y, digamos, la gente que no tiene poder. Entonces, como la justicia está inclinada, como a los pobres los golpean, los maltratan, los humillan o los matan. ¿De acuerdo? Entonces hay una respuesta cognitiva, entender que el rol militar constitucional no es el orden público, no es matar, no es reprimir. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, la pregunta de la consulta que ustedes ya tienen y que la idea es que vamos a ir analizando es, ¿usted está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir, erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional conforme al anexo de la pregunta número uno? ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vemos esta imagen que acabo de compartirles, vemos cómo eh, la representación precisamente que vemos de ese no es justamente el miedo al exceso del poder del militar, ¿no? Entonces hay una función mucho más de miedo de lo que puede tener el poder, ¿no? Entonces esto es, digamos, de alguna manera se vuelve importante porque como, como dice la canción de Molotov, ¿no? Mientras más poder le das al poder, más duro te van a joder. Dicen, ¿no? Algo así es la canción, ¿no? Entonces, él no utiliza la imagen de la violencia explícita, es decir, del abuso del poder, para persuadir, ¿no? Entonces, es una estrategia de miedo a las consecuencias de el abuso del poder, ¿no? Entonces, apela a esa función emotiva de rechazar una guerra en términos de una guerra, pero además una guerra con la gente desarmada, ¿no? Porque evidentemente no existe, digamos, una guerra en términos de igualdad. Entonces, la iconicidad alta es la brutalidad que busca anular precisamente la criticidad o el derecho a la protesta, ¿de acuerdo? En cambio, él sí utiliza la imagen del control, ¿sí? Entonces, aunque el militar esté ahí, vemos que está controlando, revisando al señor de la moto, ¿no? Entonces es una estrategia que promete seguridad. Entonces apela a la función emotiva de el deseo de protección. Entonces la iconicidad alta de la autoridad controlando busca generar una sensación de alivio, de confianza. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, están nuestras láminas. Quería que me vean también. Ahí sí. Ok. Entonces, existe, vamos a cambiarle, ay, la iconicidad versus la realidad. ¿De acuerdo? Vamos a verla aquí. La iconicidad es qué tan fiel es la representación a lo real. Es el grado de mimesis, es una foto, digamos, hiperrealista o de alguna manera es altísima en términos de que se vuelve, digamos, muy parecida a la realidad. ¿Sí? En el caso de, vamos a pasar a la pregunta número dos, la semiótica, ¿qué dice la pregunta número dos de nuevo? En el texto, permítame, vamos a hacer un análisis de esto. Todo esto les mandé también para que lo tengan, voy a mandarles también un ejercicio. Aquí está. Entonces dice, ¿está usted de acuerdo? Se me fueron. Aquí está.
Eh, Brisa Campo Verde, Sí, profe, buenas noches. buenas noches. ¿Puedes leer, por favor, la pregunta número 2? ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Ok, vamos a volver a entrarla. Dejémosla ahí más bien. Ahí vemos que eh, la estrategia del sí va a trabajar a partir de, si vemos lo que la pregunta, como dice, ¿no? Que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios. Entonces seguimos con el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, las fotografías que van a trabajar, que lo vamos a ver probablemente, es temas de fusiles, de granadas dentro de las cárceles, ¿sí? Entonces, vamos a poner una imagen de las cárceles. Ok, tenemos ahí una imagen. Pauli, Yo, profe, sí, Bu- buenas noches. qué lindo escucharte, ¿cómo estás? Yo- Esto, bueno, viéndole desde una parte semiótica, primero vamos a analizar en que todos están sin ropa, están solo en boxer y creo que algunos en pantaloneta. Se puede visualizar todos. Y están con las manos hacia abajo, mientras que los militares, pues podríamos decirle, están manteniendo el orden. ¿Por qué? Porque los tienen todos en fila. Sin embargo, esto me imagino que es por alguna revisión, no sé en qué cárcel es, la verdad, pero si nos damos cuenta, todos están armados, ya todos están armados, ya están ahí armados, incluso hay personas que tienen escudos y viéndolas desde una parte semiótica, si analizamos que tienen el control por las problemáticas que hay en la cárcel, podríamos decir que por una parte hay personas que van a decir, ah, es que están dando orden, mientras que otras personas, familiares tal vez de los presuntos prisioneros, también van a decir, no, es que están yéndose en contra de los derechos humanos. De hecho, por eso es que es algo hermoso verlo desde una parte semiótica, porque hay distintas perspectivas para entender esta imagen, tanto de una parte de un orden como también de una parte donde no se cumplen los derechos humanos. Excelente, muy bien. Valentina Frías, Dígame, profe, buenas noches. lo mismo. Ya, profe, o sea, bueno, yo lo que puedo interpretar de esta imagen es que, o sea, bueno, según mi punto de vista, como que los militares tienen más fuerza sobre las personas que están ahí y por eso les hacen quedar así en boxer y en pantalonetas, haciéndoles como que ver su superioridad. Pero no sé si esté bien eso. Danilo, Dylan Clavijo. Buenas noches, profe. Pues, a ver, de acuerdo a la imagen en, s- en semiótica, ¿cómo es esto? O sea, aquí se muestran los militares obviamente armados, de pie, bien vestidos, y enfrente de ellos tienen a personas. Esto simbolizaría que la autoridad tendría el dominio sobre estas personas, ya que las tienen acostadas, sin sus pantalones y sacos, solo con su boxer y pantaloneta. Y aquí expresarían como la
O sea, el orden impuesto por la fuerza. Margarita Flores. Buenas noches. Yo lo que puedo observar es que sí están haciendo una revisión por las prendas que están botadas en el suelo, que están al lado de un militar y también están abajo de uno de los prisioneros, ropa botada. Y los militares simplemente están observando, capaz ya les acabaron de hacer las revisiones por a ver si tenían cualquier arma. eh, de mano o cualquier cosa o pertenencias que no tienen que tener y cosas así. Ok. Eh, sí, pues ahora, esto, ¿dónde está? Se me pierde el azul. Ahora, esto, ¿qué les parece? Lo magnífico de semiótica. Lo mismo en la pregunta 2. Joana o Jenny. Sí, profe, buenas noches. ¿Qué te dice esta imagen? Mm, puedo observar una persona, parece que es un privado de la libertad, con una expresión como enojado, algo así, y en la parte de atrás parece que fuera un militar, bueno, está borroso. Pero la persona que está aquí transmite, no sé, o como miedo, o como que estuviera enojado, sintiéndose culpable por algo. Ya, pero hay un subtexto, ¿no? En semiótica también se valen los subtextos, Dylan. O sea, en la imagen representa a un delincuente y obviamente se lo puede ver ahí muy en su cara la frustración de que lo hayan atrapado. También se ve como un texto muy en grande ahí que dice las exclusivas de la fuga de alias Febre de la cárcel de Guayaquil. Esto en semiótica enfatiza la alarma, la urgencia de dar una fuente informativa de lo que está pasando con esta persona. Y así refuerzan que la noticia sea más verificada, más que sea real. Muy bien, excelente comentario. Y con respecto a la pregunta 2 que vimos, ¿qué es lo que connota? Puede ser las desconfianzas en las instituciones. Muy bien, Joana. ¿Quién más? Merlín. Es una foto donde expone la imagen exclusiva de la fuga de Fede de la cárcel de Guayaquil. La parte de atrás es la forma como él sale de la cárcel vestido de militar. Ujú, gracias. Y esta es la que está principal ahorita, como se lo ve como retraído, con los ojos un poco agachados, entrecerrados. Podríamos decir que es cuando lo volvieron a recapturar, porque a él lo volvieron a recapturar. Lo extraditaron, me parece, de Colombia, si es que estoy mal en la información. Pero en la parte de atrás es cómo él se pudo escapar de la cárcel. Eso sí tengo muy claro.
el capo más vestido de militar y escoltado. Claro, él salió de la cárcel escoltado con militares y fue por ayuda de nuestra corrupción en nuestro país, porque realmente una persona no puede salir de la cárcel vestido de militar. ¿Dónde consiguió tantas cosas para poder salir? Correcto, muy bien, es un buen comentario, Meli. Es correcto. Entonces, estas dos imágenes para ya no cortarles mucho, más bien gracias por quedarse. Eh, es sobre todo importante, como digo, este contraste que existe en la semiótica de cómo ustedes van a ver cómo va a persuadir la gente por conseguir su voto, en este caso como votantes, ustedes como estudiantes van a aprender a analizar semióticamente cuál es la manera de utilizar en campañas publicitarias la semiótica para persuadir sobre una de las preguntas, en este caso, ¿no? Es decir, en específico hemos visto dos preguntas, ¿no? Y cómo él sí va a apelar justamente al tema emotivo de los militares, la seguridad, el control, el orden. Y en el otro vemos tanto los abusos de poder como el abuso de los derechos humanos, como el tema de la corrupción que existe en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cómo ayudan a los capos mientras reprimen o asesinan a personas indefensas o indígenas, ¿no? Entonces ahí vemos un contraste de estas dos cosas, ¿no? Entonces es importante que nosotros analicemos eso, las metáforas también que existen a partir de eso, ¿de acuerdo? Entonces, un argumento visual a favor de una o dos opciones de las preguntas, es decir, el sí o el no, nos va a permitir nosotros entender qué hay detrás, ¿de acuerdo? Bien, bueno, muchísimas gracias por asistir a esta clase. Me comprometo en revisar sus grupos y más bien vuelvo a insistir. eh, Siempre está el chat de grupo, se creó para eso. Por favor, recuerden la primera clase que tuvimos que abrimos el chat, les dije, es un chat para conversar, hacerlo de manera informal. Entonces, no tengan recelo, por favor, de decirme si es que tienen este tema de los grupos, alguna cosa, díganlo, porque ese es el espacio precisamente para hacerlo, ¿no? Es decir, es un, digamos así, es como el chat que ustedes deben tener de grupo del aula. Entonces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, digámosle al profe, pero comuníqueme porque ya en la clase, imagínense, yo, por ejemplo, ahorita puedo revisarles alguna tarea, alguna cosa, y probablemente ustedes tenían otros grupos, entonces todo eso es importante que me comuniquen con tiempo, ¿de acuerdo? Yo voy a tratar de solucionar eso para que ustedes estén cómodos, porque a mí lo que me interesa es que ustedes estén cómodos y las clases sean entretenidas, ¿de acuerdo? Ok. Julio, no te vi participar. Ya la próxima te toca. Sí, profe, no se preocupe. Chévere. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por asistir. Gracias, André, Cindy, Shirley, Paola, Grisley. Gracias, profe. Una buena noche. Gracias, doctor. Igual. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas Buenas Una noches. noches. linda noche. Gracias, Chao, profe. Pau. Gracias. Gracias, profe, buenas noches.